Hola, muy buenas. Esta es una clase más de dispositivos electrónicos 3 de la especialidad de electrónica de sexto año de electrónica de la ENET número 1 de Trelew. ¿Cómo andan, chicos? Esta vez vamos a ver un dispositivo muy importante en la industria, en el control de potencia, y que es el IGBT. ¿Qué es el IGBT? Es un transistor bipolar de puerta aislada. ¿Cómo es esto? Es un Insulated Gate Bipolar Transistor. De ahí las siglas o el acrónimo IGBT. Básicamente, ¿qué es? Es un dispositivo que está construido en principio por un MOSFET, un transistor de tipo MOSFET y un bipolar. Este dispositivo aparece en los años 80, más o menos. Es una mezcla de características de un transistor bipolar y de un MOSFET. La invención de este dispositivo era para satisfacer ciertas necesidades de la industria, sobre todo para operar con cargas de mucha cantidad de potencia. La característica de salida es la de un transistor bipolar convencional, pero se controla por tensión y no por corriente, porque justamente en la entrada tiene un MOSFET. Tiene una alta capacidad de manejar corriente, como un transistor bipolar, y tiene la facilidad del manejo que tiene un MOSFET. Este es el chiste de este dispositivo. Tiene una menor capacidad de conmutación que el transistor bipolar, no exhibe por lo menos en su construcción un diodo parásito. La estructura de este dispositivo es similar a la de un MOSFET, muy similar a la de un MOSFET. Solo se diferencia en que se añade un sustrato P bajo el sustrato N. De esa manera podemos tener un sustrato más ubicado aquí en esta parte, ¿sí? Para lograr controlar el dispositivo. Es el dispositivo más adecuado para tensiones por encima de los 1000 volts. El MOSFET en sí es mejor por debajo de los 250 volts, y en los valores intermedios depende de la aplicación, de la frecuencia y demás. Todo esto lógicamente donde se ve en la hoja de datos. Acá tenemos un pequeño cuadro que nos muestra las bondades y o características entre lo que es un IGBT, un MOSFET IGBT, digamos, entre una combinación de MOSFET y IGBT y el MOSFET mismo. Fíjense que el IGBT tiene un manejo bastante importante dentro de los que son altas tensiones como 1000 volts y demás, pero bueno, tiene una limitación en corriente en kilohertz, mientras que el MOSFET tiene la capacidad de poder trabajar a frecuencias más altas. El IGBT se suele usar cuando se dan estas condiciones: bajo ciclo de trabajo, bajas frecuencias menores a 20 kHz, aplicaciones de alta tensión, cuando estamos hablando de tensiones por encima de los 1000 volts, una alta potencia, ya que manejan por encima de los 5 kW de posibilidad de conmutación de carga. Y las aplicaciones típicas del IGBT son el control de motores, se puede controlar motores debido a su alta capacidad de corriente y tensión, a sistemas de alimentación ininterrumpida. ¿Esto qué son? Son los sistemas en donde tengo un dispositivo que permanentemente va cargando un banco de baterías, y cuando se interrumpe la alimentación, este sistema conmuta la carga de las baterías y pasa a alimentar a toda la carga, ¿no? Sistemas de soldaduras, iluminación de baja frecuencia por debajo de los 100 kHz y alta potencia. La comparación del IGBT MOSFET con el mismo área de semiconductor. Entonces acá tenemos un cuadro que nos indica que el IGBT tiene menor caída de tensión. Acá tenemos la caída de tensión que va desde 1 volt hasta 50 volt, ¿sí? Y acá tenemos la temperatura de juntura que va desde la temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados, hasta los 150 grados centígrados. Esta recta corresponde a un MOSFET y estas dos corresponden a un IGBT. Entonces el IGBT, fíjense que no supera los 2 volts de caída de tensión a ciertas temperaturas. Fíjense que el comportamiento en función de la temperatura es un poco más estable que el del MOSFET, que va variando la caída de tensión en función de la temperatura. Tiene menores pérdidas en conducción,
esto es importante, pero tiene algunos problemitas, como por ejemplo que el coeficiente de temperatura es negativo. Fíjense que a medida que va aumentando la temperatura, va decayendo la tensión, la caída de tensión. Y uno diría, bueno, pero mejor porque entonces tengo menos pérdida. Está bien. Bueno, pero eso se traduce en una mayor cantidad de potencia que tiene que disipar el componente electrónico. Entonces, a mayor temperatura, menor caída de tensión, que es lo que se observa en esta curva. Entonces, acá supongamos, a 20 grados, este tiene 2 volt, ¿no? El IRGBC 40U tiene casi 2 volt. Y a 110 grados de temperatura tiene 1,8, 1,6, 1,7 volt aproximadamente. Conduce más cantidad de corriente eléctrica, por lo tanto. Y ese es el otro tema, que se calienta mucho más. Entonces, a la hora de pensar en el cálculo del disipador para este dispositivo, hay que ser muy preciso. Entonces, esto es un problema para paralelizar los IGBT. Muchas veces hay dispositivos electrónicos que se paralelizan, se colocan en paralelo, transistores, bipolares y demás, para que por cada uno de ellos pase corriente eléctrica, y a través de la primera ley de Kirchhoff, en cada uno de ellos vaya una parte de corriente que después se sumaría al final. Bueno, esto es un problema por el cual los IGBT son muy difíciles de paralelizar para compensar estas bajas caídas. Los encapsulados, hay distintos tipos de encapsulados. El más común es el TO220, está el TO247, y en los módulos de potencia el tipo de encapsulado tipo MTP y el IMS2. Estos son los tipos de encapsulado más comunes de los IGBT. Hay muchos más, pero estos son los más convencionales, los más comunes. Entonces hay parámetros fundamentales. Yo quiero elegir un IGBT. Estoy haciendo un desarrollo, estoy haciendo un diseño. Quiero elegir un IGBT. ¿En qué me tengo que basar? Me tengo que basar en lo siguiente: la tensión de ruptura. Todo esto, ¿de dónde lo saco? Por supuesto, de las hojas de datos. Es decir, profe, cómo molesta con este tema, pero es así. Entonces, ¿qué me tengo que fijar? La tensión de ruptura, fundamental. La corriente máxima que puede manejar ese dispositivo. La tensión colector emisor en saturación. Acuérdense que la salida, que es lo que va a provocar la conmutación, es un transistor bipolar, básicamente. Entonces tenemos tensiones de ruptura de dispositivos comerciales que en algún caso son de media tensión, que están entre los 250 y los 300 volt, que son poco usuales, y están los de alta tensión, que están entre 600, 900 y 1200 volt, la tensión de ruptura de los IGBT. Lo cual hace un dispositivo muy interesante a la hora de controlar, sobre todo por controlar cargas inductivas, ya que recuerden que las cargas inductivas provocan una tensión indeseable, la fuerza contraelectromotriz, y tengo que estar preparado para esa fuerza contraelectromotriz, y a veces no la puedo eliminar con diodos en contramano. Las características básicas de un IGBT. Acá vamos a encontrarnos con siempre en la hoja de datos. Ustedes saben muy bien que yo puedo analizar completamente una hoja de datos, pero hay algunos puntos en particular que son los que más tengo que tener en cuenta a la hora de elegir un IGBT. Y esos son la tensión de colector emisor abierta, ¿sí? Que por ejemplo en este caso es de 1200 volt para este modelo, la corriente continua en colector, ¿sí? Que en este caso son de 40 a 20 amperes dependiendo de la temperatura de juntura. TC es la temperatura del case, ¿sí? El case, que es la carcasa en sí, ¿no? Y por otro lado, la tensión que yo necesito de gate a emisor. ¿Cuánta tensión necesito de gate a emisor para poder activar el dispositivo? Y desde ya la máxima potencia de disipación, porque en función de esto es que utilizo este dato para poder calcular el disipador que necesito. En ocasiones el encapsulado incorpora internamente un diodo. Esto es en el caso para justamente eliminar el problema de la fuerza contraelectromotriz cuando estoy trabajando con tensiones de corriente continua y cargas inductivas. La tensión de saturación de colector emisor es como en los bipolares, como en los transistores bipolares. Entonces, desde ya ahí tenemos las hojas de datos. Por ejemplo, en este caso la tensión de colector emisor de saturación,
que las tenemos en cuenta, por ejemplo en este caso es de 3,29, 3,59 volts. Estas son todas tensiones que yo tengo que tener en cuenta. La tensión de disparo de gate o de compuerta, de cuánto es, porque en función de eso va a ser el circuito de polarización que yo voy a utilizar para poder activarlo. Y después está la tensión de umbral de puerta, que es como en los MOSFET, ¿no? Esto es para tenerlo en cuenta también. Las características térmicas. Es importantísimo debido a que genera una gran cantidad de temperatura este dispositivo, porque lógicamente es un dispositivo de potencia, tener en cuenta todas las temperaturas relacionadas con el montaje de este dispositivo en un disipador. Entonces es importante tener en cuenta todas estos parámetros que son TJ, bueno, la temperatura de operación de juntura, de cuánto es en función de la cantidad de grados centígrados, la cantidad de grados por watt. Esto es importante para la juntura del case, ¿sí? Del encapsulamiento, para efectos de cálculo del disipador que se vaya a necesitar y demás. Entonces, es importantísimo tener en cuenta siempre las características térmicas del dispositivo. Y el circuito equivalente del IGBT es interesante, lo podemos considerar como si fuese un transistor efecto de campo en la entrada, de compuerta aislada, ¿sí? Fíjense que es de compuerta aislada, un MOSFET, que está excitando directamente a un transistor, el cual ese transistor a su vez excita a un FET, no un MOSFET, sino un FET, un transistor efecto de campo, y ese a su vez excita al transistor bipolar de potencia, que prácticamente este sería el que eroga toda esa cantidad de potencia que se necesite en función del diseño que vayamos a hacer y de la carga que tengamos, por supuesto. Entonces la base del bipolar no es del todo accesible. Fíjense que para llegar hasta la base del bipolar tengo que pasar por toda esta circuitería que también provoca ciertas caídas de tensiones, y no solamente eso, sino que la corriente eléctrica tiene que pasar por varios lugares para poder llegar a excitar la base del transistor de la salida. Entonces esto provoca ciertos inconvenientes. Entonces la circuitería exterior no puede solucionar el problema de la eliminación de los portadores minoritarios de la base. Eso es fundamental. Eso es fundamental a tener en cuenta. Por eso es importante siempre tener la cantidad de tensión exacta que yo necesito para poder excitar el dispositivo, que dónde está en la hoja de datos. Esto da lugar a la llamada corriente de cola o cola de corriente también. Acá lo tenemos. Acá tenemos la variación de la corriente en el colector y la tensión colector-emisor. La tensión colector-emisor, la tensión que tenemos entre este punto y la corriente de colector. Estos están relacionados en función de esta curva y en función del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, fíjense en la curva de corriente que se produce esta colita. Esta colita, que es la cola de corriente, se produce a una tensión de colector emisor determinada por este punto. Bueno, esto también está en la hoja de datos y es importante tenerlo en cuenta en el caso, sobre todo por corrientes parásitas, impulsos indeseables que puedan llegar a inducirse en la línea por la conmutación del mismo dispositivo. Entonces esto genera un problema, que es el aumento de pérdidas de conmutación. Tiene pérdidas de conmutación. Al contrario que en el MOSFET, los tiempos de conmutación del IGBT no dan información sobre las pérdidas de conmutación. Esto es importante. O sea, ¿qué me tiene que importar a mí el tiempo en que el IGBT tarda en conmutarse? Y las pérdidas asociadas a esa conmutación. Eso es fundamental. Entonces la causa, importante, no tienen en cuenta el efecto de cola de corriente. Este efecto es muy significativo en el conjunto de pérdidas. Además, el tiempo de caída de tensión BC no queda definido, no queda muy bien definido a veces, ¿sí? Y este tiempo es muy importante para definir las pérdidas. Entonces es muy complejo a veces poder polarizar correctamente un IGBT. Entonces, si por alguna causa
se produce alguna variación en las tensiones de excitación del dispositivo, me voy a encontrar con el problema de falsas conmutaciones o, por el contrario, ningún tipo de conmutación. Hay que tener en cuenta, no hay que olvidarse que este dispositivo en la entrada que tiene un FET, un MOSFET, y el MOSFET que tiene muy alta impedancia, por lo cual puede llegar a ser susceptible de cualquier ruido eléctrico que pueda llegar hasta este dispositivo y hacerlo conmutar. De golpe yo tengo un motor que es muy importante que en un momento determinado se active y se me activa antes porque vino un ruido en la línea. Esto es muy peligroso. Se hace mediante gráficos que proporciona el fabricante. El fabricante es muy taxativo en cuanto a los valores y esto es importantísimo a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tiene en cuenta el fabricante? Todos estos ensayos, que son todos ensayos que se hacen en el laboratorio y que después van plasmados en las hojas de datos. Con respecto a esto, quisiera hacer una aclaración, que creo que no lo hice en otros videos, y es que las hojas de datos no todas son completas. Entonces, para un mismo dispositivo tengo que elegir varias hojas de datos y descargarlas, porque no todas las fábricas, no todas las marcas, porque el mismo dispositivo lo fabrican varias empresas. No todas disponen de toda la información puesta en las hojas de datos y hay algunas que están incompletas. Hay hojas de datos que son simplificadas y hay otras que están completas donde están todas las curvas. Entonces es importante tener en cuenta todas estas curvas. Por ejemplo, en este caso tenemos la cantidad de energía perdida, el total de cantidad de energía perdida en milijulios, en millijoules, y en función de la temperatura del montaje, del case, del encapsulado. ¿Sí? Esto es importante porque se ensayan a distintos valores de corriente para verificar justamente la cantidad de las características propias del dispositivo que luego son las que vamos a tener en cuenta. Y en este otro caso, en esta curva, lo que se tiene en cuenta es lo mismo, la cantidad total de energía perdida en la conmutación en milijulios en función de la corriente de colector. Entonces todas estas curvas son las que en el momento de realizar un diseño tengo que tener en cuenta. En resumen, el IGBT es un transistor que está diseñado para operar como un MOSFET con una zona inyectora en su lado de drenaje para proporcionar modulación. Modular, que es cambiar a voluntad, para cambiar a voluntad por conductividad de la región de arrastre con el fin de reducir las pérdidas que tengo en la línea. ¿Qué línea? La línea de conducción eléctrica. Por tanto, el desempeño del IGBT se encuentra a la mitad del desempeño de un MOSFET y un BJT. Es más rápido, el BJT es el transistor de unijuntura, es más rápido que un transistor, bipolar, comparable, pero más lento que un MOSFET. Sus pérdidas en estado activo son mucho menores que las de un MOSFET y son comparables con las de un BJT. La estructura del IGBT incluye un tiristor parásito, en muchos casos, cuyo encendido no se debe permitir, pues la compuerta perdería la capacidad de apagar el dispositivo. ¿Y qué pasa? Si recordamos un poco cómo funciona un tiristor, nos vamos a acordar que si queda polarizado va a estar conduciendo permanentemente, aunque yo le quite la excitación, y voy a tener que desconectar la carga a mano, de cortar el circuito para que vuelva a su estado de no conducción eléctrica, lo cual lo hace muy peligroso y es un dato a tener en cuenta. La prevención del encendido del tiristor parásito implica modificaciones estructurales especiales de la estructura del IGBT por parte del fabricante de dispositivo y la observancia de las especificaciones de corriente y tensión máximas por parte del usuario. El usuario, ustedes, futuros técnicos, cuando hagan sus diseños van a tener que tener en cuenta estos parámetros para no ocasionar un desastre a nivel industrial. Entonces, bueno, los dispositivos nuevos parecen resistentes a lo que se llama el latch up, que es el enganche, ¿sí? Ese enganche donde queda el sistema activado indeseablemente, porque yo no quiero que pase eso. Por otro lado, la velocidad de encendido del IGBT se controla mediante el índice de cambios de la tensión de compuerta fuente, o sea, eso es importantísimo. El IGBT tiene un área de operación segura, que eso es fundamental, rectangular para aplicaciones de modo conmutado, parecida a la del MOSFET, y por tanto
una necesidad mínima de circuitos amortiguadores. Amortiguadores en cuanto a que, cuando hablamos de amortiguación estamos hablando de la fuerza contraelectromotriz y lo que me puede provocar esta fuerza a interferir en el normal desenvolvimiento de este componente electrónico. Espero haya quedado relativamente claro en esta introducción a lo que es el IGBT. Es un dispositivo muy caro, por eso normalmente no se realizan muchas prácticas con este dispositivo, pero bueno, es importante tenerlas en cuenta porque muchos elementos como controladores de motores y demás sistemas motrices lo utilizan. Entonces bueno, espero les haya servido este pequeño tutorial, esta pequeña clase de video para que puedan desarrollar después conjuntamente con la guía el trabajo práctico. Desde ya, muchísimas gracias.